Santo. Amén. Te suplicamos, Espíritu Santo, que vengas en esta mañana sobre cada uno de nosotros, sobre los que hoy están viendo este programa, que inundes con tu gracia, con tu fuego, con tu luz, pero también con tu sabiduría, con el don del entendimiento. Inspira, Señor, lo que hoy quieres que llegue a nuestros labios y a los corazones, y sobre todo nos consagramos a la divina voluntad para que todo sea conforme a ella y para honor y gloria de Dios. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Y Dios. después de Dios, Nadie como María. Bueno, nos alegra saludarlos nuevamente hoy jueves en un programa más de Misionera Esposa y Madre. Esperamos que este programa de la semana pasada les haya gustado muchísimo y sobre todo les haya llegado al corazón. Como saben, acabamos de pasar nuestro segundo congreso de matrimonios misioneros, que estuvo hermosísimo. A ver quiénes de aquí estuvieron. Estuvo preciosísimo, hemos visto muchos comentarios, muchos testimonios al respecto de esa experiencia maravillosa. Y bueno, incluso he visto, Juli, por ahí comentarios que muchos han preguntado por las charlas del congreso. Bueno, Juli les estará poniendo esa información. Las charlas las pueden conseguir a través de la productora. Se están vendiendo por una módica suma, pero la idea es apoyar la productora para que podamos seguir haciendo más programas como estos, para que la productora pueda seguir creciendo y evangelizando, y pueden conseguir estas charlas, todas las charlas, obras de teatro, mensajes que se dieron durante el congreso, tanto en audio como en video. Entonces pronto les estaremos dando más información para que ojalá puedan tener y nos podamos enriquecer. Yo quisiera, chicas, antes de entrar como en materia, preguntarles a ver a las que estuvieron en el congreso, porque hasta yo me lo perdí por cuestiones de salud, total, me lo voy a tener que ver todo por video para desatrasarme, pero bueno, que nos cuenten un poquito así en cortas palabras la experiencia del congreso. A ver, Luisa. Bueno, no, ese congreso estuvo maravilloso, yo creo que no salí súper feliz, todas las charlas fueron muy impactantes, me encantó particularmente la charla de Wilson sobre como la masculinidad, hablando, se me olvidó ya el título, pero hablando, o sea, recordando al hombre. Familia, diseño divino. Esa charla fue impactante. Creo que nos quedó viendo como un poquito más a las mujeres, porque uno se esperaba que al otro día el tema de la feminidad, pues hablar de la feminidad fuera pues mucho más extenso, y fue así como un corre-corre, uno pensaba tiempo, que era... lamentablemente. Sí, pero estuvo pues, no, y todo el congreso, cada detalle, no, todas las charlas enriquecedorísimas, hermoso todo, me encantó. Y Cindy, a ver, Cindy, ¿cómo les fue en el congreso? No, como dice Luisa, la verdad estuvo impresionante, pues todas las charlas fueron demasiado enriquecedoras para el matrimonio, para la vida de pareja, y cuando se acaba el congreso compartíamos mi esposo y yo como retroalimentándonos un poquito como de todo lo que nos había gustado, nos había impactado, y yo creo que llegamos los dos a esta conclusión de que es necesario darse ese tiempo para el matrimonio. Pues no estuvimos con nuestros hijos porque digamos que era todo el día y era muy complicado estar con ellos, pero ese tiempo para uno estar con el esposo, digamos que no podíamos estar hablando o estar compartiendo muchísimo, pero todas las charlas y todo alimentaba mucho el matrimonio, y cuando llegábamos a la casa definitivamente nos dábamos cuenta que así no hubiéramos estado compartiendo todo el día, realmente el bien o todo lo que aportó el congreso a nuestro matrimonio, a la vida de pareja, a la educación de los hijos, fue un bien inmenso. La verdad es que es demasiado bonito uno ver tantas parejas, tantos testimonios, todas las charlas, como decía Luisa, fueron demasiado hermosas. Entonces, bueno. A ver, Sarita, ¿cómo te fue en el congreso? ¿Qué tal? Ay, no, la verdad para nosotros fue como una segunda luna de miel, porque salimos súper enamorados, muy enamorados, como que sentimos que ese fin de semana se nos renovó como el amor de esposos,
como que tratamos de aprovechar en los descansos de estar solitos, de salir a almorzar solitos, los algo solos, pues como compartir como esposos. Y las charlas, sin duda, pues la humildad del padre Carlos nos marcó mucho el corazón, la del padre Fabio, todas las charlas, las dinámicas del Santísimo, es que es un tesoro que uno en Lazos puede encontrar como todo lo que uno necesita, incluso para su matrimonio. Entonces nosotros no, la verdad es que lo necesitábamos mucho y salimos muy contentos. Bueno, qué bonitos sus testimonios, y si, mejor dicho, si tuviéramos aquí más hablaríamos de esas experiencias tan lindas. Por eso yo quiero animarlos también a todos aquellos que no pudieron venir, que no pudieron estar. Yo tampoco pude estar, Miriam tampoco, ¿cierto? Bueno, entonces a veces se presentan inconvenientes, contratiempos, pero podemos comprar este congreso, comprar estas charlas, estos videos, podemos empezar a verlas con nuestro esposo, sacar espacios, ya sea en las noches o un fin de semana tipo retiro, ¿por qué no? ¿Cierto? Con el televisor y escucharlo y vivir los momentos de las oraciones, de las alabanzas. Y definitivamente el matrimonio necesita alimentarse, necesita estos espacios para renovar ese amor, para alimentarlo, para fortalecerlo, y los más beneficiados siempre van a ser nuestros hijos. Entonces, qué bonito eso. Y bueno, en el Congreso precisamente, ese último, digamos, tema que se tocó, que fue precisamente el programa anterior que se transmitió, sobre el tema de los hijos, de la generosidad, de la apertura a la vida, de la confianza, y hoy queremos retomar un poquito de este tema, como un poco de este tema para aterrizar algunos conceptos más. Pero bueno, antes de eso, antes de entrar en materia, tenemos por aquí unos pequeños mensajes, comentarios, saludos que queremos leer. A ver, adelante, Miriam, por aquí tiene... A ver, por aquí tenemos uno, muy lindo. Nos envía un mensaje Liz Hidárraga y nos dice: tengo 30 años y llevo 3 años de casada. Tenemos una hija de 2 años y medio y un hijo de 10 meses. Con mi niña me fue muy mal en el parto, pero nunca sentí miedo de otro, y con el bebé me fue súper bien. Somos pro vida y es triste que muchas personas me digan que ya no tenga más hijos, pero sé que la voluntad de mi Señor es y será siempre nuestra mejor opción. Sí a la vida, nos dice Liz Hidárraga, sí al matrimonio. Qué linda, Liz, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, y de verdad que estamos contigo. Sí a la vida. Bueno, yo tengo otro testimonio de Jenny Mireya Valero, que nos dice lo siguiente: un saludo para ella también y para todos los que nos están viendo. Excelente programa. Yo tarde entendí ese don de Dios, pero luego de mi conversión, definitivamente de entregarle mi vida, la de mi esposo y la de mis 2 hijos en el cielo, la bebé que está por venir y todos los que Dios ponga en mi vida. A Dios es la felicidad más grande. Me enamoré de esa frase de ser cooperadores de Dios para traer más hijos que le digan papá a Dios, que le digan te amo, que deseen hacer su voluntad. Que el Señor les permita seguir marcando la diferencia en todo el mundo. Una diferencia que es ese sí que nuestra Madre María dio hace muchos años. Qué bonito testimonio tan hermoso. Qué lindo, un saludo para Jenny Mireya. Para Jenny también, un saludo muy especial, y para todos los que nos están viendo. Bueno, y como les decía, queremos continuar un poco, aterrizar un poco más este tema tan bonito y tan necesario, tan importante y tan urgente que se tocó en el Congreso, en el que se hablaba precisamente del don que son los hijos, de la apertura a la vida, de esa generosidad y confianza con Dios. Y es que no es fácil hablar hoy de un tema como esos, porque significa ir contracorriente, ¿verdad? Hoy la cultura por todos lados, la sociedad, los medios de comunicación, el marketing, todo cada vez más nos cierra como que cierra sus filas en cuanto a una cultura de muerte, y como que ¿cómo decirlo? Como que nos van cercando y acorralando cada vez más aquellas familias que sí creemos en los hijos, que creemos en la bendición y en el don que son los hijos, que queremos tenerlos, pero ojo, no tenemos por qué sentir temor, y tenemos antes como que formar nuestra conciencia, nuestras convicciones, y saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. O sea, una cosa es lo que nos pide el mundo, lo que dice el mundo, pero ¿qué quiere Dios de nosotros como esposos? ¿Qué quiere Dios de nosotros como familias? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es la misión que tiene para nosotros? Y obviamente los hijos no son algo, digamos, accesorio a nuestros matrimonios, sino por eso queríamos retomar un poco la Humanae Vitae. La Humanae Vitae es una encíclica publicada por Pablo VI, por allá en el año
se me perdió la fecha, 1968, en el 68. O sea, después de que apareció la píldora anticonceptiva, entonces todo el mundo empezó a preguntarse, bueno, ¿la píldora se puede usar o no se puede usar? Incluso dentro de la misma iglesia, los esposos católicos, cristianos, empezaban a preguntarse, ¿podemos o no podemos usar la píldora? ¿Es inmoral, es pecado o es lícito utilizarla? En fin. Y la iglesia tenía que dar una respuesta ante esto. Obviamente tenía la presión de los medios de comunicación, como de esa parte, digamos, de la ciencia, en fin. Todo el mundo estaba ahí como que encima esperando la respuesta y la iglesia respondió. Y dio una respuesta contundente y una respuesta contracorriente, o sea, dio una respuesta completamente, digámoslo así, diferente a la que el mundo se esperaba. Todo el mundo esperaba que la iglesia sí se abriera a la píldora, que se abriera a los anticonceptivos, que la iglesia dijera que sí, que no hay ningún problema, pero no, la iglesia respondió y lo hizo a través de esta encíclica que es tan importante. Miren, es un documento súper pequeño, de 45 páginas pequeñas de letra grande, que tarda poquísimo tiempo en leerlo, pero que tiene una sabiduría de vida y tiene, digámoslo así, como un secreto para nosotros los matrimonios y las familias cristianas, y que es importante que lo conozcamos, lo que nos está enseñando aquí nuestra madre la iglesia. Aquí Pablo VI va a decir que no, que la iglesia, digamos, condena los métodos anticonceptivos, los va a declarar nuevamente como algo ilícito e inmoral, y nos va a decir que es propio del matrimonio esa apertura a la vida, que el amor de los esposos debe ser un amor fecundo, que los hijos son algo, digamos, de la naturaleza íntima del matrimonio, ¿verdad? Que no son pues como un añadido desde fuera. Porque hoy miremos, por ejemplo, una tendencia muy común, chicas, y es que hay muchos, por ejemplo, jóvenes, hay muchas personas, parejas que se casan pensando que no quieren tener hijos. Ya lo planean desde antes de casarse. Así es, dicen, no, es que dentro de mis planes no está el tener hijos, nos vamos a casar y vamos a adoptar no sé cuántas mascotas, o nos vamos a casar y vamos a tener un solo hijo. Y digamos que de entrada estamos mal, porque recordemos que uno de los grandes fines del matrimonio, precisamente, aparte de la unión de los esposos, es precisamente la procreación, es darle hijos a Dios, es darle hijos a la sociedad, a la iglesia, y es educarlos, digamos, para Dios. Bueno, la Humana Vitae empieza hablando y explicando dos conceptos muy importantes, como para entender toda esta cuestión, digamos, de la natalidad, de los hijos en el matrimonio, de la apertura a la vida. Y es que empieza el Papa mencionando, primero, el amor humano, hablando del amor humano, cuáles son esas características del amor humano, qué entendemos por amor, porque es que, ¿qué entendemos hoy por amor? Por ejemplo, las parejas actuales, digamos que sí, quieren estar juntas, quererse, listo, pero sin mucho compromiso. Pero ¿qué entendemos nosotros por el amor? Y sin sacrificio. Y sin sacrificio, pero entonces, ¿qué entendemos? Y el Papa da 4 características que las voy a mencionar rápidamente. Y el Papa dice, entonces, primero, es un amor que debe ser plenamente humano, es decir, es un amor libre, en el que yo me entrego libremente al otro, es un amor libre. Segundo, dice que es un amor total, es decir, no es un amor a pedacitos, donde yo te entrego cierta parte, sino que ese es el amor del matrimonio, es un amor donde me entrego totalmente, donde entrego, incluso, por ejemplo, es muy común uno ver que nos vamos a casar, entonces vamos a hacer una, ¿cómo se llama esto? Capitulación, unas capitulaciones, nos casamos, pero yo no te entrego mi carro, o sea, mi carro es mi carro y tú no lo tocas, mi casa es mi casa y tú no la tocas, o nos casamos, ojo con esto, y yo te amo, pero mi fecundidad es mía, yo no te la entrego, yo no te la dono, sigue siendo mía y yo voy a tener control sobre ella. Miren qué importante eso. Es como una capitulación de mi cuerpo. De mi cuerpo. Y que se ve mucho hoy, no, yo me caso, pero yo no voy a tener hijos, yo no te voy a dar hijos, yo voy a seguir utilizando esto, yo me voy a esterilizar. Entonces no es un amor total, porque no estoy entregando, o sea, ese amor total precisamente implica la donación. No es un amor libre porque está condicionado. Porque ya está condicionado. Nos dice como tercera característica, es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Es decir, yo elijo a esta persona y renuncio a toda otra posibilidad y es esta persona
hasta el final de mis días. Y cuarta característica súper importante que habla del amor humano, de ese amor esponsal, de ese amor matrimonial, dice que es un amor fecundo, es un amor fecundo, o sea, la fecundidad es una característica esencial del amor humano. Dice, porque es un amor que no se agota entre los esposos, sino que se prolonga en las nuevas vidas. Es como decir, Dios es amor. ¿Y por qué Dios crea? Porque es amor en sí mismo y el amor necesita darse, el amor necesita donarse, el amor necesita entregarse. El amor no es estático, o sea, el amor no es quieto, el amor no es ahí pasivo, sino que el amor siempre se está donando, entregando, se está dando. Se está renovando. Y por eso nosotros somos producto de ese amor de Dios, que sin necesitarnos nos creó por amor. La vida es producto del amor, así mismo entonces entre los esposos, ese amor, cuando hay un amor total, exclusivo, fiel, libre, como dice acá, un amor fecundo, entonces ese amor no se agota en sí mismo, o sea, no es un amor pobre o egoísta, sino que es un amor que crea nuevas vidas, es un amor que engendra, es un amor que da frutos, Y dice que algo muy importante, dice la Humanevite, en el numeral 9, dice, el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole, o sea, están ordenados por su propia naturaleza, es decir, están creados para eso. Es decir, que cuando vemos hoy esas parejas que dicen es que yo me quiero casar, pero yo no quiero tener hijos, o sea, de entrada están atentando contra lo que es el matrimonio. Contra su esencia misma. Contra su esencia misma, para lo que fue creado, porque es que está en su interior. Decíamos, los hijos no son un añadido, un accesorio. No. Dice, los hijos son sin duda el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. Entonces nos habla de esas características de ese amor humano, pero también, ojo con esto, habla de otro concepto súper importante, a ver, que es el concepto de la paternidad responsable. A ver, ustedes, díganme, ¿cuál es la primera idea que se les viene a la cabeza cuando les digo paternidad responsable? A ver, Sara. Como tener los hijos a los que pueda darles económicamente todo lo que me pidan. A ver, Miriam, ¿tú qué piensas cuando es paternidad responsable? Como limitar y calcular bien, pues como lo que uno lee en el mundo, la paternidad responsable, es decir, no voy a traer hijos a este mundo para que vivan lo mismo que yo, para que contaminen, para que tengan necesidades, para que no puedan tener todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Para mí, o sea, según cómo lo vende el mundo, lo veo yo así. Cindy, ¿tú qué piensas con esa paternidad responsable? Paternidad responsable es como decir, o sea, tengo los hijos que responsablemente, pues, entre comillas, responsablemente puedo darles un estudio, responsablemente puedo educarlos, puedo estar pendiente de ellos, pero pues es como lo que nos ha vendido el mundo, ¿cierto? Responsablemente quiere decir como 1 o 2 hijos. Uno o dos hijos máximos. Y eso que sí, hijos. O hasta sin hijos, sí, porque escuchar ese término lo escucha uno mucho en el mundo. Es más como que ser responsable es hasta no tener hijos, o sea, ni siquiera paternidad responsable, sino que sea responsable con el planeta, sea responsable y no tenga hijos. Es una campaña que hoy se está haciendo súper agresiva con estos movimientos, digamos, ambientalistas. Obviamente todos estamos llamados a proteger, a cuidar la naturaleza, pero que ven en los hijos y en cada niño una amenaza para el planeta. Sí, total. Entonces es un acto de responsabilidad y de grandeza, es decir, yo no voy a tener hijos, es mi mayor contribución al planeta. Y recuerdo, Julianita, una frase, creo que es del Papa Francisco, que decía, tener muchos hijos no puede ser visto como una elección irresponsable. No tenerlos porque sí, eso sí que es egoísta. Decía, o sea, porque es que a uno lo ven con muchos hijos y dicen, no, pero qué irresponsabilidad, y usted sí tiene para sostener a todos esos, y usted sí ha pensado en el futuro, en la universidad, hay que ser responsables, medir las cosas como decían las otras. Entonces dicen, no, o sea, la responsabilidad es calcule el número de hijos o incluso no tenga por responsabilidad. Eso es como el término que... Ese término paternidad responsable a mí personalmente, digamos antes de conocer un poco y leerlo, paternidad responsable, pocos hijos, como que sí, pocos hijos, 1, máximo limitado. 2. ¿Y por qué esta pregunta? Porque incluso a mí me sorprendió cuando leí la Humanevite encontrar ese término paternidad responsable aquí. O sea, es decir, es un término propio incluso desde el magisterio, pero que el mundo lo ha usado
y lo ha tergiversado, que le ha cambiado su significado. Entonces creemos que si paternidad responsable, pocos hijos, no tengas hijos, eso es lo más responsable que puedes hacer. Pero vamos a ver qué significa esto de paternidad responsable y cómo estamos llamados nosotros y cómo incluso la paternidad responsable, y ya vamos a verlo más a fondo, puede ser en algún momento decir, bueno, sí, debemos espaciar los hijos porque hay unos motivos serios para hacerlo en este momento o indefinidamente. O paternidad responsable es tomar la decisión de hacer crecer nuestra familia, o sea, se da en ambos sentidos. Paternidad responsable no es pocos hijos, no tengas hijos, o sea, tenemos primero como que desmarcarnos de ese, digamos, mal concepto. Y aquí entonces va a decir, nos va a explicar que la paternidad, en el numeral 10, que la paternidad responsable implica, digamos, como 4 elementos. Lo primero va a decir, dice, en relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de las funciones del propio cuerpo, de las funciones biológicas, ¿cierto? La inteligencia descubre en el poder de dar vida a leyes biológicas que forman parte de la persona humana. O sea, paternidad responsable implica conocimiento propio, conocimiento de nuestro cuerpo, que Dios ha puesto en nosotros, digamos, funciones, leyes, y por ejemplo es conocer que el hombre está fértil todo el tiempo, que la mujer normalmente es fértil una vez en su ciclo, ¿cierto? Que la mujer ovula solo una vez, es decir, no es que de cada relación conyugal van a ser un nuevo hijo. Dios es sabio y sabe que para nosotros sería imposible llegar hasta allá, ¿verdad? Pero es conocer eso, es conocer cómo funciona nuestro cuerpo, y precisamente estos métodos de reconocimiento de la fertilidad, como el método Binning, se basan en esto, en el conocimiento de nuestro cuerpo, aprender a conocer cuándo estoy fértil, cuándo no lo estoy, ¿cierto? Tenemos diferentes momentos en el ciclo y esto es precioso, ver, digamos, la sabiduría de Dios y el orden que Dios ha puesto en nuestra, digamos, en nuestra naturaleza. Luego dice que la paternidad responsable también se da en relación con las tendencias del instinto y de las pasiones. Y que significa también paternidad responsable, aparte de que dijimos que significa conocimiento de nuestro propio cuerpo, de las leyes biológicas, significa, segundo entonces, dice dominio de sí mismo, ¿verdad? El dominio de sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para llevar un método, como es un método Binning, se requiere dominio de sí, ¿verdad? O sea, nosotros cuando llevamos el método nos damos cuenta que hay momentos en los que se requiere guardar, digamos, abstinencia, porque no es el momento para tener un hijo, o porque acabamos de tener un niño, porque hay una dificultad de salud, en fin. Entonces esto requiere ese dominio de sí. No es como que dar rienda suelta a las pasiones. Eso requiere en algún momento que los mismos esposos digan, mi amor, hoy no podemos. Incluso ahí es cuando habla muchas veces del concilio también, el Concilio Vaticano II, de la castidad conyugal, que a veces la entendemos como castidades que como esposos vamos a decir, no, vamos a dejar de tener relaciones por amor a Dios, no. Realmente la castidad conyugal hace parte de ese dominio, de darnos cuenta de que cuando queremos tener una paternidad responsable, ahorita yo pensaba, ¿responsable con quién? Pues con quién tenemos que ser responsables de la paternidad, y no es con el mundo, es con Dios. Es esa responsabilidad que tenemos ante Dios de dar vida, de decir que sí, de amar a nuestros hijos, de ser generosos. Entonces hace parte de esa responsabilidad entender que hay momentos donde la castidad conyugal llega a ser algo necesario, pero no precisamente porque no quiero tener hijos, sino porque hay una situación de fuerza mayor que me pide hacerlo, ¿cierto? Así es, lo que pasa es que es la diferencia con los anticonceptivos o los métodos artificiales de regulación de la natalidad, que es cuando tú consumes una pastilla o te pones un dispositivo o hay un condón, en fin, primero no necesitas conocerte en absoluto, ignoramos completamente nuestro cuerpo, cómo funciona, esas leyes tan hermosas que hay allí. Alteran el funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso es más, que lo alteran y lo contaminan, contaminan profundamente nuestro cuerpo, trayendo consecuencias también tremendas. Y segundo, pues no requiere dominio de sí, porque es que cuando tú tomas anticonceptivos, cuando tú planificas con estos métodos, en fin, pues todo el tiempo, de hecho por eso se prestan tanto para la promiscuidad, para la misma infidelidad, como lo profetizó Pablo VI, ¿verdad? En cambio, esta paternidad responsable implica ese conocimiento de sí, ese dominio, como lo dice. Tercero, aquí muy importante, dice, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales,
la paternidad responsable se pone en práctica, oigan esto, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. O sea, miremos esto. Y aquí hay un punto en el que nos queremos detener un poco. ¿Por qué? Porque yo sé que ese programa anterior suscitó seguramente muchos interrogantes y muchas dudas. Dicen, pero ¿cómo así esta gente nos está hablando de apertura a la vida, de generosidad y tengan muchos hijos? Y claro, eso no es tan fácil. Tengan 25 como Dios. Era una canción. Sí, entonces tengan un montón de hijos y no sé qué, y nos reproducimos como conejos. O sea, hoy tenemos un montón de ideas en nuestra cabeza erradas que tenemos que empezar también como a purificar, ¿cierto? Como a ir transformando, a ir purificando. Pero miren, aquí hay algo muy importante. Primero, efectivamente, nosotros esposos cristianos, católicos, estamos llamados en general a tener una disposición de generosidad y de apertura a la vida, de ver a los hijos como un don. Sarita tenía por aquí una cita muy linda que me gustaría que la leyeras en este momento, Sarita. Ahí me estaba acordando, pero, bueno, sí. Habla en el Concilio Vaticano II. Dice que al mismo tiempo que reconoce el carácter personal y conyugal de la decisión, añade que conviene tener presentes estas cosas. Primero, conservar en el fondo del corazón el amor a la vida. Segundo, tomar la decisión inspirados en un espíritu de generosidad y sacrificio. Tercero, considerar las circunstancias particulares en las que se encuentra la vida, la familia y la sociedad, viendo a los hijos como un don de Dios. Y por último, buscar el consejo y ayuda de personas autorizadas, pero ser dóciles a la doctrina inspirada en el Evangelio. Bellísimo eso, o sea, da unas pautas muy importantes. ¿Y por qué es importante? Miren, entonces, porque hay muchas personas que te preguntan, ven, pero es que yo tengo un caso de salud súper fuerte, o nosotros tenemos una situación económica, o nosotros tenemos esta circunstancia o aquella. Vamos a ver, aquí el Humane Vitae se nos está hablando de que la paternidad responsable implica tanto decir, bueno, vamos a tener una familia numerosa, listo, vamos a tenerla, maravilloso, o también puede implicar en algún momento decir, tenemos que espaciar los hijos por un tiempo o por un tiempo indefinido. Pero aquí menciona una palabra clave, dice graves motivos. Vemos entonces aquí cómo es muy interesante que nos dice que paternidad responsable puede implicar como dos caras de una misma moneda, o sea, paternidad responsable implica tanto que una familia diga, bueno, vamos a tener una familia numerosa, vamos a hacer crecer nuestra familia, vamos a tener más hijos, como también implica que en algún momento, por motivos graves, lo dice aquí, por graves motivos, la familia tenga que decir, vamos a espaciar nuestros hijos, ya sea por un tiempo o incluso por un tiempo indefinido. Pero entonces aquí digamos, una palabra clave que queremos aterrizar un poquito, porque sabemos que muchos quedaron como con interrogantes después de escuchar esa charla, y es, ¿qué significa eso de graves motivos? Es decir, muchos dirán, entonces yo tengo que tener todos los hijos que biológicamente puedo tener, o sea, tengo que dedicarme a tener un hijo tras otro, tras otro, tras otro. Cada año debo tener un hijo, es decir, estar abierto a la vida es que de cada relación conyugal debe nacer un hijo. Quiere decir que cada año debo estar en embarazo, ¿cierto? O sea, muchos podrán tomárselo, digamos, como así, y bueno, no. Aquí el Papa nos habla de que hay unos motivos graves, hay unos motivos serios, hay unas razones justas, él lo va a mencionar varias veces durante la Humane Vitae y los invito a que la lean ustedes personalmente. Va a hablar de unas razones serias, de unos motivos graves, pero ¿cuáles son esos motivos? Es decir, en general, nosotros los esposos debemos estar en una permanente apertura a la vida, ¿cierto? O sea, lo que decía allí, con amor a la vida, con un espíritu generoso, con un espíritu de sacrificio, pero obviamente la iglesia no es, digamos, ajena, muy bien, a las realidades, obviamente, que viven los matrimonios de nuestra existencia humana, y hay momentos particulares en los que realmente no es fácil, digámoslo, traer una nueva vida, en los que, digamos, no es prudente. ¿Y cuáles son más o menos esos motivos serios, esos motivos graves? A ver, hay diferentes circunstancias y que uno las escucha en el día a día, en las consejerías, incluso cuando habla con otros matrimonios, y son algunas de las que hemos, digamos, como podido consultar como entre las fuentes más confiables. Un teólogo, por ejemplo, como Miguel Ángel Fuentes, del Teólogo Responde, hay algunas como las siguientes. Por ejemplo, cuando hay un grave peligro
de la vida de la madre. Entonces, supongamos, una mujer me decía, pero Juliana, listo, yo quiero estar abierta a la vida, pero tengo una enfermedad, digamos, supremamente delicada, con cada embarazo, o sea, cada vez que yo quedo en embarazo, casi que me voy para cuidados intensivos, mi vida se pone en un gravísimo riesgo, ya tiene, digamos, 2 bebés, pero han sido embarazos realmente, gracias a Dios, el Señor le ha respondido y no la ha dejado, y también tenemos que tener la confianza en Dios, que Él responde, Él nos ayuda, pero obviamente, entonces, ¿qué quiere decir? Esta mujer tiene, no importa que seguir buscando hijos, yo diría, no, por ejemplo, esta mujer que tiene un problema de salud, ojo, realmente grave, en el que se pone en riesgo su vida, digámoslo, con un nuevo embarazo, con un nuevo nacimiento, entonces esta mujer y este matrimonio tienen un motivo, digámoslo así, grave, una razón seria para decir, a ver, vamos a espaciar nuestros hijos, aprendamos bien el método, por ejemplo el método Billings, que es como el que usamos en la comunidad, incluso recurramos a aparatos como Sarita lo mencionaba ahorita antes de empezar el programa, como así hoy en día hay muchos monitores de fertilidad, hay uno que es como una manillita que funciona todo el tiempo, hay otro que es el Babycom, que lo conocemos mucho, que lo que hacen es como dar más certeza a ese reconocimiento de la temperatura cervical, de los tiempos fértiles de la mujer. Si de pronto uno dice, me cuesta mucho el reconocer mi fertilidad porque pues hay casos, ¿cierto? Es cierto que el método pues aplica para todas las mujeres regulares, irregulares, y que uno conociéndolo y llevándolo se da cuenta que es muy efectivo, pero existen sin duda también estas para ayudas. casos más extremos, digamos, Exacto. lo que quieran, que les da temor, entonces quieren una mayor seguridad. O sea, estos aparatos, digámoslo así, digamos que respetan completamente lo que es el método natural. O sea, y no afectan el organismo. Y no afectan el No organismo, va no en hay contra de ningún la problema. salud. Hablando específicamente de este tema, que es uno tal vez de los que más causa temor en las personas y que hoy claramente no hay que desconocer, que hay situaciones de salud realmente graves, realmente riesgosas, ojo, en las que realmente está en riesgo la vida, la integridad de la mamá, ¿verdad? Es importante, como decía, miren, hay que buscar en primer lugar, bueno, diferentes valoraciones, diferentes opiniones médicas, o sea, si puedes recurrir a varios, no te quedes primero como con la primera opinión, el primer diagnóstico y nos quedamos ahí y listo, ¿cierto? Obviamente este matrimonio, esta pareja, esta mujer tiene un motivo serio para recurrir al método, obviamente método natural, no son métodos anticonceptivos, para espaciar los hijos por un buen tiempo, por unos años, a ver si su situación de salud mejora, a ver si encuentra alguna alternativa desde la medicina que le pueda permitir como volver a abrirse ese don maravilloso de tener un nuevo hijo, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante que quiero aclarar allí, y es que miren, normalmente cuando se dan estos casos extremos, de enfermedad de la mamá, cuando hay situaciones tan difíciles que uno ve que mamá realmente con complicaciones fuertísimas en los partos, donde su vida está al límite, normalmente allí la principal opción que se les presenta es la esterilización, ni siquiera los métodos anticonceptivos. Entonces las mujeres, obviamente confundidas, preocupadas por su situación, porque obviamente hay otros hijos, hay un esposo, es entendible esa situación angustiante, entonces recurren fácilmente a la esterilización, porque los médicos te la ponen como la primera opción, o sea, tú te tienes que operar, porque en la próxima te vas a morir. E incluso a veces buscamos un confesor, un sacerdote, alguien que nos dé como un consejo, o que nos dé como ese permiso. Y hoy lamentablemente muchos sacerdotes dan supuestamente el permiso, la autorización, no, es que tú, hijita, en esta situación, en este caso, tú te puedes operar, o sea, yo te doy el permiso. Ojo, mentira, ningún sacerdote, ni siquiera un obispo, puede dar el permiso para que una mujer se esterilice, es que el magisterio lo dice, aquí Pablo VI, eso es un magisterio de la iglesia y está diciendo que la esterilización, o sea, la está condenando y la está excluyendo completamente, o sea, aquí lo dice clarísimo, dice que excluir igualmente, como el magisterio de la iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer, o sea, esta no es una opción. En estos casos, así te autorice el obispo, te autorice el sacerdote, el amigo, el pastor, en fin, no, ellos no tienen, digamos, esta autoridad para hacerlo. En estos casos, obviamente, lo que sí podemos hacer, nos dice la iglesia, es recurrir a este método, que es un método 99% eficaz. Ya vamos a tener un espacio para hablar del método más a fondo.
y buscar incluso ayudas como estos aparatos que nos mencionabas ahorita, como el Babycom, que nos ayudan a estar, digamos, como más seguras y más tranquilas en ese reconocimiento de nuestra fertilidad, para que por el momento, mientras esta situación de salud está así, pues no se vaya a dar, digámoslo así, Exacto. un embarazo. ¿Verdad? Incluso, Julie, ahí es muy importante aclarar que Pablo VI habla de la esterilización femenina, pero también masculina. Eso es muy importante porque muchos sacerdotes, hay una corriente muy pro vasectomía hoy en día, que dicen que, bueno, es pecado en la mujer porque puede llegar, pues, como cuando se estirpa uno de los ovarios o algo así, que puede llegar a haber una fecundación en uno de ellos y que después dañarse, entonces sí puede haber un aborto, pero que es muy seguro que cuando haya una vasectomía no se dé esto, entonces no se cometa pecado, pero realmente es falso, porque también la esterilización masculina incluso puede hacer que la relación conyugal no cumpla su fin completamente. ¿Por qué? Porque hay casos donde la vasectomía hace que el hombre no produzca su semen auténtico y cuando tengan una relación sexual no sea una relación completa, o sea que no esté la cópula completa y se daña ahí completamente también el acto conyugal. Entonces qué importante decir que muchos hombres dicen, no, pero es que un sacerdote me dijo, y desafortunadamente se está promoviendo mucho esto en la iglesia, como que bueno, no se hagan la femenina, pero sí la masculina, y ahí no es pecado, y realmente no. Es lo mismo, o sea, Es igual. es lo mismo, es esterilizar el acto conyugal, es cortar de entrada ese fin para el que Dios creó ese acto conyugal y ese matrimonio. Como decíamos, es lícito obviamente espaciar los hijos, incluso por un tiempo indeterminado, incluso por varios años, cuando hay estas situaciones como por ejemplo este tema de la salud, de un grave riesgo, digamos, para la vida de la madre, ¿cierto? No es tampoco es que, ay, no, es que pues medio, no sé, de pronto me engordo, me salen estrías o me da un dolorcito aquí o allá. No, estamos hablando de un problema serio, realmente grave de salud de la mamá, obviamente, que hay que cuidarla y que hay que preservarla. Incluso también habla de el peligro de transmitir a los hijos graves enfermedades hereditarias. Eso también es una cosa que la iglesia nos dice, bueno, ahí también es válido espaciar los Claro, hijos. cuando hay matrimonios que te nacen que los niños empiezan a nacer todos los hijitos con, digamos, enfermedades que son como degenerativas, o sea, que tienen un hijo así, luego llega otro hijo, y te dicen todos tus hijos van a nacer, digamos, en esta condición, y todos los niños con enfermedades así, digamos, como difíciles, En el caso malformaciones. de incompatibilidad sanguínea, por ejemplo, aunque hemos visto milagros, pero ya si se ve que realmente es un caso repetitivo, ahí la iglesia dice, bueno, también es válido espaciarlos y buscar esa ayuda médica, buscar varios conceptos, buscar varias evaluaciones, buscar varios diagnósticos, pues como buscar y esperar en Dios, y es lícito recurrir al método natural para espaciar esos hijos incluso por un tiempo indefinido, ¿verdad? Incluso lo que tú dices, eso último, Juliana, que también lo decías con doña Miriam, como buscar más especialistas, no quedarse con una sola opinión, en parte también confiar un poquito en la voluntad de Dios, porque recuerdo el libro de Rosa Pich, una madre de 18 hijos, y sus 3 primeros hijos nacieron con una cardiopatía gravísima. O sea, los médicos le decían, o sea, ustedes no pueden tener más hijos, todos los hijos que sigan, que vengan, van a ser así. Incluso la primera se murió, la segunda pues apenas vivió hasta los 22 años. Entonces sí es como, obviamente está la parte humana, que aquí es cierto, y que no hay que desconocerla, eso, y hay que ser, pero también está la voluntad de Dios, ¿cierto? La parte divina, la parte sobrenatural. Esta mujer, 18 hijos, sus 2 primeros así, pero sus próximos 16 completamente sanos. Entonces, también hay como 16. Increíble. Y ella misma en el libro dice, yo me pude haber quedado diciendo, no, es verdad, Tenía la excusa perfecta. ya no más, no tengo la Tenía la excusa razón. perfecta. Pero qué bonito, o sea, eso mismo que leían ahorita, tener también la recta intención, o sea, la recta intención de decir, bueno, a ver, es por esto, si es por esto, o es más detrás de eso un egoísmo mío, un pensar o dejarme permear del mundo, un pensar en mi cuerpo, lo que decía Juliana, es más estrías, es gorduras, no sé qué, más cosas.
qué importante es tener esa recta intención en el corazón, porque es que si uno no la tiene, cualquier excusa le queda válida, mejor cualquiera. Cualquier Aprovecha excusa, de una. cualquier que excusa llega. nos sirve. Otro, por ejemplo, otro motivo, digamos, grave para uno decir espaciar los hijos, que un matrimonio diga, no tengo 2 hijos en este momento, tengo que parar, debo esperar un tiempo mientras mejore la situación, es, por ejemplo, cuando hay pobreza o angustias económicas de los padres, ¿verdad? O sea, cuando hay situaciones económicas realmente difíciles y complicadas, ¿verdad? Realmente uno conoce situaciones de familias en las que, bueno, un matrimonio se casa, solo uno tiene empleo, se gana un mínimo. Estamos, por ejemplo, aquí en Colombia, que un mínimo es una cosa, pues, absurda para lo que implica pagar un arriendo, servicios, un mercado, en fin. De pronto la esposa no puede trabajar porque no tiene quien le cuide sus niños, en fin, debe estar con ellos. Y realmente uno conoce familias que pasan hambre, que pasan Literal. necesidades físicamente. Entonces obviamente uno, ay, es que ustedes tienen que abrirse y tener, a ver, tengan ese amor a la vida, tengan ese espíritu de generosidad, no se cierren, no es que ya con esta pobreza busquemos cómo salir, cómo superarnos, busquemos oportunidades para superar, pero en el momento esa familia que tiene necesidades económicas, que pasa incluso hambre, que pasa privaciones fuertes, entonces puede decir delante de Dios, o sea, en este momento no tenemos las condiciones para traer una nueva vida, para un nuevo nacimiento, podemos esperar 1, 2, 3 añitos, pero ojo, poniendo de nuestra parte los medios para salir, de porque ahí. también es cierto que a veces, no, es que nos quejamos mucho de la economía, no es que con esta situación, ¿cómo vamos a tener hijos y con esta situación y con esta situación? Pero a ver, ¿qué entendemos por esa situación económica? ¿Qué clase de vida queremos tener? No es que, a ver, una pareja, entonces ambos trabajan, se ganan un buen sueldo, pero es que no, nosotros tenemos que vivir en tal estrato, tenemos que vivir, no sé, dándonos ciertos gustos, Tenemos que primero comprar la casa, asegurar el carro. tenemos que pensar tener en- un hijo que esté metido en esto, que tenga estos beneficios, que tenga tanta ropa, tenemos que tener tantos viajes, o sea, ahí tenemos que sincerarnos también. Obviamente debemos darle a nuestros hijos y a nuestra familia una vida digna, o sea, que podamos garantizarles las cosas necesarias, su educación, una vida digna, decente. Pero ojo, a veces es más de pronto a veces por el lujo, porque queremos una vida lujosa o de Cómoda. muchas Las comodidades. necesidades Entonces, que el mundo nos crea, que realmente no son necesidades básicas. Incluso aquí dice que hay un criterio sobre esto de la angustia económica o la pobreza extrema y dice, el criterio para esto es también muy importante, la generosidad de los esposos. Procrear y educar a los hijos con todas las cosas grandes de este mundo es una tarea, como todas las cosas grandes de este mundo es una tarea dura y sacrificada. Es fácil que ante ella sintamos miedo, incluso la tentación de no complicarnos en exceso la vida. Y no es raro que una pareja recién casada, que está empezando a experimentar el gozo profundo de la convivencia matrimonial, sienta cierta resistencia a tener hijos, pero sin embargo, esa es la etapa primera que suele ser la mejor para tenerlos, aunque no podemos excluir algunos casos en que es desaconsejable. Pero entonces es tener en cuenta que siempre se debe tener una actitud de generosidad ante los hijos nacidos o por nacer. Es decir, es verdad, la pobreza extrema la viven y conozco familias que de verdad necesitan, incluso para comer y cosas así, uno dice, listo, ahí la iglesia habla de esa verdadera paternidad responsable, pero también hoy en día nos venden como la idea de que tener una buena familia, una familia perfecta es una familia cómoda y rica económicamente. Incluso en El amor que da vida, Kimberly dice que ella se acostumbró a comprarle en outlets la ropa a sus hijos, porque decía, pues muchos me dicen, no puedo tener más hijos porque la ropa está muy costosa, pero yo la compro en un outlet y me doy cuenta que puedo con eso suplir muchas otras cosas. Entonces también recurramos en conciencia ante Dios a decir, bueno, ¿es porque necesito tener muchas comodidades o realmente es que apremia pues mi situación de ahí pobreza? está, o sea, es importantísimo en este tema de la paternidad responsable,
el tener una conciencia recta y delante de Dios, digamos, ser honestos y ser sinceros, ¿verdad? Recta intención del ¿Realmente corazón. tenemos dificultades económicas o es que no queremos, digamos, sacrificarnos un poco o desacomodarnos un poco porque queremos sostener cierto, digamos, estilo de vida, ciertos lujos a los que estamos acostumbrados? Eso solo lo saben los esposos delante de Dios. Nadie más es juez ahí, Detrás ¿verdad? de cada puerta se Sino ve el, la el- realidad. el Espíritu Santo que está ahí. Pero entonces miren que obviamente la apertura a la vida y los hijos y una familia numerosa siempre va a exigir un espíritu de sacrificio, un espíritu de austeridad, perdón, o sea, de desacomodarse. Entonces uno conoce y conocemos casos muy cercanos, de amigos muy cercanos que van teniendo 3, 4, 5 hijos, entonces que obviamente no saldrán tanto a pasear. Alguien me decía, no, es que mi tío que tiene tantos hijos, ellos no salen mucho a pasear porque ellos prefieren tener sus hijos, o sea, económicamente no les da, digamos, para pasear mucho, para darse viajes, pero es uno de los sacrificios que tal vez hace una familia numerosa, pero ellos entienden cuál es la prioridad en su vida y han optado por eso. O uno conoce que, por ejemplo, el tema de la ropa, que no son los hijos que están estrenando todo el tiempo y ropas de marca y zapatos de marca, sino que tal vez en una familia numerosa los hermanitos se van heredando la ropa los unos a los otros. O los primitos. Y no se Se compran ropas de comparten. marca y se comparten. Y en muchas cosas que en el fondo lo que está haciendo es favorecer grandemente también la educación de esos hijos, obviamente. Total, Julianita, porque si nos vamos a en verdad lo que el mundo nos pide hoy es que es imposible hasta sostener uno o dos Así sea hijos. uno. Porque es que en verdad te pone metas altísimas. Antes de que nazca ya tiene que tenerle estudios en lo Estudios asegurados. sí, y en las partes más costosas, no sé, todo en pos de un consumismo que nos está, mejor dicho, comiendo, permeando completamente. Entonces, en pos de ese consumismo, es verdad que es imposible, hasta 1 y 2 hijos. Los hijos requieren ese sacrificio. Incluso yo creo que tener hijos es como recordar lo que Jesús nos decía: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque si eso implica a veces dejar de comprarse ropa a uno para comprarle a los hijos, o si eso implica a veces renunciar a su sueño para atender a los hijos, porque si eso implica, o sea, en verdad, si es obviamente con lo que el mundo nos exige, no nos va a dar ni siquiera para tener 2 hijos. Nunca vamos a Pero- tener lo suficiente. Mirando ahí de pronto este punto y volteando un poquito a la otra cara de la moneda y hablando de la generosidad, tengo en mi familia el caso muy hermoso de uno de los matrimonios pues de nuestra familia que por la gloria de Dios pues económicamente están muy bien, muy estables, pues no sobradísimos, pero digamos que una economía muy estable. Ellos dijeron, si Dios es generoso con nosotros y no nos falta con nada, ¿cómo no ser generosos con Dios? Y hace poquito tuvieron su 6º bebé. Entonces yo decía, qué lindo eso, de decir, claro, esa es una real apertura a la vida, decir, Dios es generoso conmigo. Yo tengo la posibilidad de tener más hijos, ¿cómo le voy a decir a Dios que no? Si Dios manda, aquí estamos, y lo buscan en oración, son buscados, son deseados, para mí eso es una paternidad responsable, es decirle sí a Dios sin ese miedo, y que también aprendamos lo que dice Luisito, me parece muy lindo, que a nuestros hijos, así no sean muchos, o así se tengan posibilidades, digamos, de brindarles lo que el mundo nos está vendiendo hoy en día, educarlos en esa austeridad y enseñarles a crecer también, que realmente hay necesidades que no son necesidades. Bueno, y hablando de este tema de la economía, que incluso nos hacían esta pregunta en el programa pasado a través de los comentarios, y decían, bueno, pero entonces una familia numerosa y la economía, ¿qué? Pues cada uno desde su experiencia podrá decir, pero acá tenemos pues 2, 3 hijitos, ya para 3, ya para 2, 4, 5, sí, y obviamente uno se va, en cuanto a la economía, uno se va acomodando también al número de hijos, ¿cierto? O sea, cada vez van llegando los hijos y uno le toca apretarse más, Dios también va siendo más generoso, porque eso es verdad también que debajo de, cada hijo viene con el pan debajo del hombro, como dice, o sea, uno ve las bendiciones de Dios con cada hijo. Pero quiero recomendarles un libro de una mujer que me parece buenísima, se llama Rosa Peach, tuvo 18 hijos, las que le hablaba ahorita, que sus 2 primeros hijos tuvieron una cardiopatía, 18 hijos, y ella habla de todo, cómo llegar al fin de mes, cómo tocar ese tema de la economía, o sea, cómo organiza ella su economía, tiene 18 hijos, trabaja medio tiempo. Una Ojo, mujer, no es rica, no es No. adinerada, o sea, su esposo No. trabaja y se gana un sueldo, Ella ella trabaja trabaja medio medio tiempo con medio 18 tiempo. hijos.
Entonces, y da uno como unos puntos súper claros que uno dice, Dios mío, pues como que le da las luces, tiene una mujer con una sabiduría increíble, pues la gracia de Dios, pero aparte también toda su experiencia con estos hijos. Muy bueno el libro, se llama Cómo ser feliz con uno, Luisita, dos, perdón, tres es muy hijos. bonito porque ella empieza a contar precisamente como desde su experiencia, porque hay gente que entra y dice, pero es que como, o sea, eso es absurdo, es una locura, es que desde el mismo tema económico no nos da, y ella empieza a decir cómo hace el mercado, cuánto se gasta en el Ojo, y es mercado, una mujer que actual, compra galletas, no es de hace 100 dice, años. compramos galletas María, como quien dice, no compra marcas. Compramos en el de uno, dice, no, mentira. Pues como decir acá, vamos al de uno, o pues, porque eso, o sea, ella incluso dice, y les tengo que decir la verdad, a mí no me da para comprarme unas cremas costosísimas, porque es que comprarme mis cremas implica tener que sacarle plata al mercado y a mis hijos, pero pues Dios también es generoso. Dice, y por dice, ejemplo, que con lo que mercan, dice, llegan hasta el fin de mes, o sea, no es que están pidiendo la tienda, comprando una cosa, obviamente le implica como cierta austeridad y unos sacrificios. También menciona, por ejemplo, que comen la fruta que está en cosecha, claves tan sencillas como esas, la que está en cosecha y la que está más barata y es la que comemos, obviamente, pero dice que compra como que la ropa casi que por docenas y les compra a sus hijos las cosas más baratas y entre ellos se las van heredando. O sea, es impresionante esta mujer. Y como también, con 18 hijos, pienso que es como una bofetada para aquellos que muchas veces decimos es que es imposible, económicamente no podemos. Ojo, hay situaciones reales, difíciles, económicas fuertes en las que es necesario espaciar esos hijos, pero hay otras situaciones en las que se nos vuelve una excusa y en el fondo no tenemos ese espíritu, digamos, como de generosidad y de sacrificio que nos pide el Evangelio también. total. Ay, qué pena. No, tranquila, no, del mismo libro que uno a veces dice, uno piensa que los hijos se van a quedar pequeños siempre, entonces uno dice, no, pero esta mujer cómo hará, porque fueron muy seguidos, pero ella incluso ayuda como a organizar también cómo vivir una familia numerosa, cómo los hijos mayores le ayudan a educar sus hijos menores, cómo viven la virtud, cómo se la transmiten, cómo los mayores ya empiezan a aportar en la casa también, o sea, todo eso que uno... O sea, le da mucha claridad para uno decir, no, es que sí es posible una familia numerosa, en medio del orden, en medio de la virtud, es completamente posible. Ese libro, mejor dicho, recomendadísimo. Cómo ser feliz con 1, 2, 3 hijos de Rosa Pich. Mujer española, hace poco enviudó, ya Ay, sí, viuda, es que está viva. pero tiene está viva, o sea, Sí, real, está de viva. carne y hueso, no es sacada de un cuento. No es Es como una mujer no es real. de la época de Santa Teresita, es actual. Bueno, y hemos hablado entonces de esos motivos serios y digamos esas razones graves para espaciar los hijos, ¿verdad? Y hablamos entonces del tema cuando hay una enfermedad riesgo, digamos, una enfermedad fuerte que pone en riesgo la vida de la madre o cuando hay ese riesgo de transmitir malformaciones a los hijos, ¿verdad? Hablábamos también, ese primer tema que es como biológico, de salud, del tema económico, que es un tema importantísimo que no hay que desconocer y obviamente también sería faltada la responsabilidad. Decirnos que vamos a tener hijos y ya una pareja, digamos, en la pobreza total, pasando hambre con sus hijos y vamos a tener más y más y más. No, eso no es eso sería irresponsable, obviamente. Y la iglesia no nos está incitando a eso y no nos invita allá. Entonces, otro punto importante también, por ejemplo, o razones de las que hablan para espaciar los hijos, por ejemplo, cuando hay enfermedades psíquicas o psiquiátricas, ¿verdad? En uno de los padres. Entonces, obviamente, una mamá enferma, no sé, con polaridad, con un Una trauma, depresión mayor, una depresión que la fuerte tira en un completamente a la momento, cama. pues no Que... está en un momento para tener hijos. Por ejemplo, cuando hay, también habla de una excesiva frecuencia de los embarazos, o sea, cuando hay embarazos tan seguidos, que ya has tenido 3, 4 hijitos muy seguidos, que obviamente la salud de la mujer también se deteriora, que obviamente hay un cambio fuerte en la familia, en la relación de pareja, entonces también se pueden espaciar por un tiempo, mientras hay como una, digamos, estabilidad. Y algo muy importante, por ejemplo, es el tema de la relación entre los esposos. Si estás en un momento de crisis, digamos, matrimonial, de dificultades, de problemas, pues la solución no es venga, tengamos un hijo y ya. O sea, importantísimo que primero se solucionen esas dificultades, digamos, de fondo, que se busque ayuda para que se le pueda brindar la estabilidad y la educación a unos hijos. Y un aspecto importante también es los hijos que uno pueda educar cristianamente y dignamente, ¿cierto? Uno ve, por ejemplo, casos. Hay un caso que me parece hoy que es muy común y que vale la pena mencionar, y son los casos en los que realmente
ambos papás tienen que trabajar. Y uno ve que es realmente necesario. Porque es que no pueden recibir más de un mínimo, digámoslo así. Supongamos tienen 2 hijitos, entonces realmente a la mamá le toca trabajar. Y en muchos de estos casos no tienen con quién dejar sus hijos. Entonces sus hijos van a la escuela y el resto del día se los recibe un desconocido, quedan en manos de cualquiera. Digamos que son casos realmente fuertes, difíciles, en los que digamos, por no poder estar con esos hijos, por no poder cuidarlos y educarlos, si no hay, digamos, una familia que te apoye, que te pueda ayudar a tener bien tus hijos, yo pienso que es una de esas situaciones también difíciles en las que los hijos pueden espaciarse, pero ojo, no es que nos quedemos allí como en la comodidad, sí, estoy enferma, sí, tenemos dificultades económicas, sí, no podemos cuidarlos, educarlos, entonces ya, la solución es ya, listo, no tenemos más, sino que siempre, lo que leía Sarita ahorita, ahí debe haber ese amor a la vida, ese espíritu de generosidad y sacrificio. Y sacrificio, eso que no se nos olvide, el amor a la vida, el espíritu de generosidad y sacrificio, de decir, Señor, yo te entrego estas circunstancias que estamos viviendo, tenemos esta dificultad, tú sabes que quisiéramos tal vez abrirnos a la vida, tal vez en este momento no podemos hacerlo por estas circunstancias verdaderamente serias, pero Señor, vamos a trabajar, digámoslo así, vamos a poner de nuestra parte para superar lo que sea posible superar y nos abandonamos en ti. Sabemos que tú puedes obrar, sabemos que tú nos puedes sanar, sabemos que tú puedes mejorar esta situación económica, darnos nuevas oportunidades. Lo decía Luis ahorita, hay que creer en eso, hay que creer en un Dios generoso, que cuando nosotros confiamos Él responde, que cuando nosotros queremos realmente, digamos, formar familias para Él, darle hijos a Él, Él nos patrocina, o sea, Él es el primero que está feliz y que nos va a apoyar en su divina providencia. Entonces también hay que tener esa mezcla de confianza. Yo conozco incluso muchos no, 2 casos de papás que cuando les llega un hijo nuevo le ascienden en el trabajo. Sí. Me parece súper charro porque realmente es algo de Dios. Ellos se abren, dicen, bueno, Señor, estamos apretaditos, pero vamos a decirte que sí, vamos a abrirnos a la vida. Y bueno, se confían en la providencia de Dios, dan ese paso con amor y inmediatamente recuerdo pues el testimonio cuando él decía, y cada hijo me llega un ascenso, Una oportunidad laboral. Es Dios que, exacto, entonces también qué bonito tener en cuenta, yo pues ahorita me acordaba de una frase de Juan Pablo II que decía, cuando el amor de los esposos crece su deseo de tener hijos. Entonces es bonito decir, bueno, en mi conciencia, como en nuestra conciencia como matrimonios, a la luz de Dios, a la luz del Evangelio, con ese espíritu de generosidad y de sacrificio, realmente preguntémonos, ¿por qué no un hijo más? ¿O por qué ahora tener que esperar? ¿O por qué este es el tiempo de parar? Eso solamente Dios puede responderlo al corazón de los esposos, pero eso sí, con una recta intención, como decía Julianita al principio. Si no hay recta intención, más que voluntad de Dios, termina siendo nuestra voluntad. Así es, y recordemos que estamos llamados a, como familias, cumplir la voluntad de Dios, que estamos llamados como familias católicas y misioneras, muchos que nos ven que son misioneros, a dar testimonio de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, y que hoy nuestros hijos, una familia generosa con Dios y fecunda, digámoslo, biológica y espiritualmente, porque la fecundidad también está en tener los hijos, pero en la educación que se les da a los hijos, ¿verdad? Es importantísimo, no solo tener hijos por tener, sino educarlos cristianamente, educarlos humanamente, educarlos íntegramente, tener también esa fecundidad espiritual y creer que ya estamos cumpliendo la voluntad de Dios y que es necesario hoy más que nunca en esta sociedad que cada vez está más cerrada la vida, que ve los niños como una amenaza, como un problema, que ve los hijos como una decisión irresponsable, si querés tener 2 o 3 hijos. No, nosotros tenemos que tener claro a quién nos llama Dios y digamos, o sea, vamos por esa, o sea, vamos por esa, a cumplir esa misión, vamos a hacerlo con todo el amor del mundo, confiando en que Dios nos respalda y sabemos que el mundo nos va a contradecir, vamos a encontrar muchos contradictores, dificultades, críticas, juicios,
pero si como matrimonio estamos bien parados y sabemos para dónde vamos, no tenemos por qué tener miedo, ¿verdad? Saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, yo creo que ya el tiempo se nos acaba, se nos agotó, esperamos tener un próximo programa. Miren, hay muchos que han preguntado cómo, bueno, y entonces, ¿qué pasa con esto del método? Ya sabemos que los métodos anticonceptivos, estos métodos artificiales son pecado, digámoslo grave, son materia grave, ¿verdad? Están mal, condenados por la iglesia, pero entonces, ¿cuál es el camino a seguir? O sea, ¿cómo conozco ese método? ¿Cómo aprendo a conocer mi cuerpo? ¿Cómo aprendo a espaciar mis hijos de manera natural y de manera efectiva? Porque hoy pensamos que método natural es igual pues al ritmo cada 8 al ritmo y no sé Sí. qué, y hacemos hasta chistes de estos métodos y burlas. No. De hecho, en la comunidad tenemos la fortuna de contar con muchos misioneros que se han especializado en el tema, que se han certificado y que pueden asesorarnos, así que les adelantamos que vamos a tener un programa dedicado a hablar de ese tema específicamente, ¿verdad? Porque es importante que todos los matrimonios misioneros y consagrados conozcamos este método. En la comunidad propiamente trabajamos el método Billings, que lo conozcamos, que lo aprendamos muy bien, que lo manejemos, que lo llevemos, que lo vivamos, pero ojo, no con una mentalidad anticonceptiva, sino con una apertura. Obviamente que lo sepamos usar con una paternidad responsable, ya sea en algún momento para decir, vamos a hacer crecer nuestra familia, o para decir, tenemos que esperar un tiempo, debemos hacer una pequeña pausa y ya más adelante volveremos como a abrirnos hacia donde la vida. Y realmente no se pueden perder ese programa donde vamos a hablar de este método, porque es tan hermoso para conocernos como para incrementar el amor en la pareja, porque nos lleva al diálogo, a la comunicación, a hacer de esta intimidad realmente algo muy hermoso y algo de dos, algo que realmente se vive, se planea, se disfruta, es muy lindo, de verdad que es un regalo del cielo. Así es, este método, aparte de ser natural y digámoslo así, lícito, aparte de eso trae grandes beneficios para nuestra salud, para nuestra vida como pareja, como matrimonio, así que ese no se lo pueden perder. Y bueno, hemos llegado al final, Dios los bendiga, esperamos que hoy se hayan resuelto muchísimas dudas, que hayamos podido resolver muchas inquietudes que teníamos al respecto y sobre todo pues que el Señor nos haya hablado al corazón. Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté con ustedes.